Vamos a seguir con más información y vamos a ponernos en contacto con un colega directamente desde este lugar. Así es, contactamos vía Zoom con Alejandro Bonalumi. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenas tardes, muchas gracias por darnos estos minutos en una situación sumamente complicada para Rosario. Un gusto estar en contacto con ustedes. Sí, la verdad que nunca esperábamos llegar al nivel de violencia, de miedo, de temor que hemos llegado en los últimos días aquí en la ciudad de Rosario, y fundamentalmente teniendo en cuenta que desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial se venían articulando mecanismos como el operativo Bandera, tratando de ir a enfrentar en la lucha contra el narcotráfico y todo el daño que nos está ocasionando, ¿no? Alejandro, ¿cómo está la sociedad en estos momentos? Me imagino, por supuesto, ¿no? Con bastante convulsionada, asustada, con miedo. ¿Cuál es el calificativo con la que está la sociedad en estos momentos? Bueno, coincide mucho con los adjetivos que vos mencionaste. Hay mucho temor, hay mucha desconfianza. Yo diría que el miedo se está posicionando como uno de los sentimientos que más los rosarinos prevalecen. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate vos que está distorsionando absolutamente el normal vivir de la sociedad. Hasta hace un tiempo esta lucha era una lucha entre bandas. Entonces, ¿había asesinatos? Sí. Pero vos decías, che, la verdad que no pasa donde yo circulo, la verdad que hay gente que yo desconozco, cuando se investiga es gente que está involucrada en algún tipo de delito, especialmente relacionado con el narcotráfico. Bueno, eso fue virando. Y ahora lo que obtenemos, lo que vemos y lo que nos genera ese temor, ese miedo, ese pánico, es que gente común, gente como nosotros, que al azar, a sangre fría, en lugares de mucho tránsito, durante la luz del día, bueno, han sufrido agresiones. En 5 días, 4 asesinatos. La verdad que eso genera en la comunidad esta especie de miedo. Y además, sumale, mensajes que dejan los delincuentes, banderas que se cuelgan, sectores que se mencionan pueden ser agredidos. Por ende, tenés paro en algunos, medidas de no actividad en otros como los colegios. Claro. Se está distorsionando la vida cotidiana de los rosarinos. Eso teníamos entendido, Alejandro, que hoy no había taxis, no había escuelas, o sea que el panorama era calles desérticas en Rosario. ¿Están todos en sus casas? Esta mañana se vivió ese escenario. No hay transporte público, por ende eso tiene un efecto muy importante en trabajadores. Segundo, no hubo estaciones de servicio hasta las 6 de la mañana, desde ayer a las 2 de la tarde. No había taxis ni remises, no hubo recolección de residuos, que son los sectores que se mencionaron en alguna de las notas que se encontraron. Después habrá que investigar si son reales, no, si es algún aprovechador, pero por lo pronto el temor, el miedo se va involucrando entre nosotros. Y además, los colegios, al no tener clases, también hay un impacto. Ahora, pensemos en voz alta. ¿Puede una sociedad convivir con ese miedo? Salir a la calle, empezamos a desconfiar uno del otro. Hay negocios aquí, de cercanía, barriales, que atienden con la puerta cerrada y abren solamente si es un conocido, y no por si le van a robar, que es frecuente. Te pueden llegar a matar. Claro. Para una moto al lado tuyo, para un auto que te mira 2 veces y vos ya comenzás a sospechar. Es decir, eso es lo que se está instalando. Y el efecto sobre la comunidad, la humanidad de la gente, uno la entiende, las muertes, la familia, pero también afecta la economía de la ciudad y la economía de los comercios, de los privados, de los que tienen que parar, de los que no pueden atender, de los trabajadores que no quieren ir a trabajar a esos lugares amenazados. La verdad que es un momento muy, pero muy difícil. Sí, por supuesto. A eso sumarle, por ejemplo, bares, lugares de reuniones sociales que ya están prácticamente desérticos. Hoy fueron amenazados el equipo de TN durante esta mañana. Así es. Cuando Nelson Castro ingresó a la ciudad, fue amenazado con aquella situación difícil que vivió lamentablemente José Luis Cabezas. Proliferó esa especie de denuncia. Ahora, también hay que aclarar algo. Muchas situaciones extremas de los narcos existen y seguramente aparecieron y van a aparecer los paracaidistas del dolor
que le llamamos, que también hay amenazas que quizás no vienen de ese sector y son simplemente, entre comillas, para algunos como un juego o para otros, aprovechando la situación, terminan amenazando a todo el mundo. Y esto se mezcla. Cuando hay pánico, cuando hay miedo, bueno, todo esto, los aprovechadores salen y nosotros lo terminamos sufriendo. Pero es verdad, hay una situación complicada. Fíjate vos que el gobernador y también Burris hablan que esto tiene que ver con el avance de la política que se está llevando adelante y que le está quitando oportunidades de negocios, de poder. Bueno, veremos si es así. Por lo pronto, la sociedad dice, ¿por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué tuvimos que esperar estos 4 asesinatos en 5 días? Son preguntas que no tenemos respuesta. Por lo pronto, sí se están haciendo cosas. Para otros, las fotos tipo Bukele, que se publicó por parte del gobierno provincial, pudo haber activado una situación de mal humor, si querés llamarle de alguna manera, en las bandas, que los une esa situación y que están actuando al respecto. Bueno, fíjate que hay mucha tela para cortar y muchas cosas por investigar. Alejandro, ¿cómo ha recibido la sociedad en general bueno, la llegada de lo que son los ministros, tanto de defensa como de seguridad, y el hecho del anuncio de que están llegando ya las fuerzas federales? Bueno, con expectativa por un lado, algunos con descreimiento, como te decía, ¿por qué no antes? Esto ya pasó, ya vino muchas veces Gendarmería, ahora van a venir las Fuerzas Armadas. Es cierto, creo yo, primero, concientizar a la sociedad de tener los cuidados lógicos, de tratar de vivir de la mejor manera posible, lo más normalmente posible con los cuidados, y a convivir por mucho tiempo con esto. A ver, acá hay 2 o 3 cosas que son claves. La connivencia policial, esto no se puede hacer si parte de los que deben cuidarnos, o porque actúan en complicidad, o porque directamente no actúan, nos dejan desamparados. Y por otro lado, la monetización. A ver, esto no se hubiera transformado en un gran negocio cuyo dinero que se maneja es infernal y que genera poder, se hubiera evitado si uno trataba de ir contra aquellos que monetizan el delito. Un ejemplo claro, se roba cobre. Si no está el que lo compra, el cobre al ladrón, y el que después lo vende nuevamente al mercado, sería más difícil que el ladrón vaya a robar cobre. Acá lo mismo. Si la monetización no fuera tan sencilla de los delitos de narcotraficantes, quizá esto no hubiera llegado a los niveles que llegó. Ahí estamos parados. Hay mucha tela para cortar y hay mucha paciencia porque esto no se va a frenar de un día para otro, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Además, por supuesto, las denuncias de la plata de esto para las campañas y bueno, y las connivencias y todo esto. La verdad, Alejandro, perdón, muchísimas gracias. Situación difícil, por supuesto, el acompañamiento desde todo Santiago del Estero para que puedan salir adelante rápidamente de esto. Ha sido un gusto y ojalá la próxima charla sea para decir que estamos solucionando uno de los peores flagelos, que ojo, potenció Rosario de una forma notable la delincuencia, pero esto puede extenderse. Quiero decirles a todos los lugares que hay que tomar Rosario como ejemplo, como ejemplo de dónde puede llegar el narcotráfico si ve que hay un caldo de cultivo para crecer. A todo el mundo estar atento. Gracias, les dejo un abrazo. Un abrazo, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo.